Buenos días o buenas tardes, casi buenas noches por algunos lugares del mundo, amigos, amigas. Muchas gracias por estar conectadas por segunda vez en estas entrevistas, en estas emisiones live que hacemos desde la campaña por comer animales de la Fundación Franz Weber. El día de ayer entrevistamos a Ernesto Samper, expresidente de Colombia. Con él hablamos de una serie de cuestiones muy, pero muy interesantes, ¿no? ¿Cómo pueden hacer los estados para no supeditarse a los mercados? ¿De qué manera podemos tomar decisiones políticas donde se nos tenga en cuenta no solo como consumidores, sino también como ciudadanos? ¿Dónde está nuestro poder de la ciudadanía? No solamente el poder de ser consumidores o consumidoras. Y estas respuestas que nos da Ernesto Samper nos dan un poco una hoja de ruta de cómo tenemos que tender hacia una transición proteica. Así como existe una transición energética donde las viejas energías se van dejando de lado y hay un puente que nos lleva a las nuevas energías, a las energías renovables, a las energías no contaminantes, a las energías verdes. Del mismo modo, hablábamos de la transición proteica, cómo pasar de la proteína preponderantemente animal que hay hoy por hoy en nuestro sistema alimentario hacia la producción de vegetales de manera mayoritaria o preponderante. Entonces, es muy interesante porque estas decisiones no pueden tomarse simplemente desde el punto de vista del consumo y esas conversaciones fueron interesantísimas. Así que, como decíamos ayer, los live, los programas por televisión en vivo que estamos empezando a aplicar para también un poco llegar a vuestros hogares en el confinamiento, son diferentes a la televisión. La televisión uno la tiene encendida y le van pasando los programas y ya están la audiencia puesta allí. Aquí tenemos que salir a buscar la audiencia. Por eso aparecí unos 5 minutos antes de lo que aparecerá nuestra entrevistada de hoy, Soledad Barruti. Sole Barruti es una periodista argentina maravillosa de investigación que ha escrito un par de libros que nos interesan mucho y de los que vamos a tratar de hablar, y sobre todo hablar de su parte más experimental, cómo vivió esas experiencias, cómo investigó a la industria de los alimentos. Les prometo que va a ser una entrevista interesantísima. Les pido que en las diferentes redes sociales en las que estamos ahora puedan compartir para que más gente se sume. Ahora, en 2 minutos, cuando Sole Barruti va a entrar en vivo, aquí al ladito mío, al costadito de la pantalla, vamos a compartir esta pantalla y vamos a charlar sobre la industria de los alimentos, o mejor dicho, los alimentos cuando entran en una lógica industrial, cuando salen de aquello a lo que realmente pertenecen, que es a poder mantener vivo y saludable al ser humano. Bueno, ya entran en una lógica capitalista y Sole ha desvelado un poco las estrategias que han seguido históricamente las empresas para esto. De hecho, les recomiendo que cuando acabemos con la entrevista se miren una charla que ella da, una ponencia que da que se llama La naturaleza no es capitalista. Es una charla maravillosa donde explica en gran medida su postulado filosófico acerca de estas investigaciones. Yo se le pido que compartan, que manden por WhatsApp, todavía estamos a 1 minuto y medio de poder empezar, que manden por WhatsApp a la gente para que se conecte, porque también la conexión nos permite que ustedes hagan preguntas, que el equipo de comunicación de la campaña pueda curar un poco esas preguntas y enviarme aquellas que son más interesantes. Seguramente todas lo serán, pero aquellas que pueden aportar un poco de luz en algunos temas que quizá en la entrevista no pudimos tocar y Zoe las puede responder en el acto. Entonces, por eso es bueno estar conectado, conectada mientras hacemos la entrevista. Y luego, si no pudieron verla, la pueden ver unos días más adelante o unas horas más adelante porque se quedan colgadas. Estamos en la página de Facebook de la Fundación Franz Weber, en la página de Facebook del Santuario Kidal, que está en Argentina. Saludo a toda la gente que trabaja ahí en el santuario. Y también estamos en la página de Facebook de Lidera, que nos aporta cerca de 2 millones de seguidores y seguidoras, lo cual le agradecemos muchísimo a esta asociación hermana que nos apoya en esta campaña. También estamos en el YouTube de este humilde pero esmerado servidor que intento hacer estas entrevistas de la mejor manera, y también en mi Twitter personal, que es @leoanselmi. Entonces, bueno, vamos a recibir a Sole, que ahí nos está viendo desde la ciudad de Buenos Aires. A ver qué pasó, vamos a intentar de nuevo. Un segundito, que hay un problemita técnico, pero bueno, ahora ya volvemos con Sole. Apenas pudimos verla, fue como una pincelada. Entonces,
Bueno, estamos intentándolo, perdonen, las conexiones estos días están realmente difíciles, realmente duras. Solo me está poniendo por WhatsApp que ve y escucha muy bien, pero no le estamos logrando dar entrada. Les pido un poco de paciencia, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, antes de presentarla como ella se merece, la vamos a saludar. Sole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo Hola. está llevando el confinamiento? Al principio mejor que ahora. No sé si es una buena respuesta. A ver si me parece que ahora quedé sola con todas las personas. Se me escucha y ahora voy a aparecer ahí pequeñito, que ese es mi lugar, como tengo que Ahora estar, sí. más pequeñito. Pero bueno, sí que es una buena respuesta. Yo, por ejemplo, cuando hablamos siempre del tema de los zoológicos y la crueldad que suponen, yo siempre digo que uno pasa 10 segundos adelante de una jaula y el maltrato del zoológico está en el tiempo. En el Sí, es confinamiento cierto. estamos viviendo Es eso. cierto. Sí, sí, Muy sí, como que bien. el tiempo no sabes cuándo esto va a dejar de suceder, estás en manos de decisiones que no podés tomar y sí, es un poco así. Así es. Bueno, muchas gracias por recibirnos ahí en tu confinamiento. Vamos a hablar primero de la entrevistada. Soledad Barruti es una periodista de investigación, es escritora, escribió particularmente 2 libros que nos interesan mucho, uno es Mal comidos y el otro es Mala leche. Los nombres tienen mala leche también, ¿eh? Es interesante cómo se lleva el título hasta ahí. Ese tipo, Sole, es ese tipo de periodistas que no te gustaría tener en contra, que realmente te gusta tener de tu lado, y a nosotros nos encanta tener de nuestro lado, del lado de la alimentación saludable y particularmente la alimentación ausente de proteína animal, que es lo que vamos a hablar en estos días aquí. Pero evidentemente cuando queramos hacer un proceso de reconversión de los sectores alimenticios nos vamos a encontrar de frente a la industria de la alimentación. Entonces, bueno, la primera pregunta que te hacemos, Sole, es, en tus investigaciones, ¿qué fue lo que te encontraste y cuáles son los escollos que nos vamos a encontrar? ¿Cuáles son esas técnicas sucias que utiliza la industria de la alimentación y que nos vamos a encontrar cuando queramos hacer procesos de reconversión hacia una alimentación saludable? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas las personas que están ahí del otro lado. Trabajar sobre estos temas es de suma urgencia. La industria alimentaria es un gran conglomerado de empresas, que no son muchas, son un puñado de empresas y que mantienen la destrucción de nuestra tierra, de la tierra que habitamos todos, no solamente los humanos, sino un montón de otras especies que están viéndose bajo las reglas de este puñado de empresas que hace negocios con todo lo que está vivo en pos de generar productos comestibles que invaden las góndolas de los supermercados. En ese sentido, la producción de animales, digamos, es la que digita todo porque es la que más plata pueden sacar, ¿no? O sea, ellos hablan mucho de valor agregado y eso es una cosa como muy interesante. Antes las personas se tenían un campo con maíz y el maíz en sí mismo era un alimento que las personas podían consumir y el valor del maíz estaba en el maíz en sí, o sea, sigue estando en un montón de culturas. Pero para la industria, no, la industria gana en su procesamiento, entonces en convertir ese maíz en otra cosa. Entonces, en deshacerlo y convertirlo en, no sé, en muchas partículas que hagan de aditivos, de azúcares, de aceites y demás, o en la mejor de las conversiones para ellos, que es en convertirlos en carne, en huevos, en leche. Entonces lo que se ve es que la tierra se ha vuelto un gran comedero de esos animales que viven en estas granjas industriales, granjas factoría, que han logrado generar una sobreproducción, tanto porque logran sacar de los mismos animales más cantidad de carne, más cantidad de huevos o más cantidad de leche, como porque además logran concentrar una cantidad de animales en confinamiento que es demencial y absurda, y la única forma de darles de comer y de además como que la industria tiene al tiempo como el gran factor, tiene el tiempo y el espacio como el gran factor
sobre el que tienen que incidir. Cuanto menos tiempo y en menos espacio logren su objetivo, que es la mayor producción, mejor. Entonces ese espacio es muy pequeño y luego lo que se destina como un gran espacio y cada vez más grande y que va rompiendo incluso las fronteras naturales, desapareciendo bosques, desapareciendo selvas, desapareciendo ecosistemas enteros, es la producción de granos para esos animales. Así que toda nuestra tierra está ocupada por este esquema de negocio que después termina, según la industria alimentaria, tienen como esta idea de, bueno, es la mejor manera de darle de comer al mundo, pero en realidad con lo que después termina es con solamente personas que pueden pagar esas proteínas animales como consumidores, luego un montón de gente que ya no tiene ese maíz del que hablaba al principio, ¿no? Ese consumo directo de plantas que es mucho más justo, mucho más equitativo y que no requiere toda esa conversión y toda esa explotación, que ya no lo pueden comer ni lo pueden sembrar directamente porque esas tierras están ocupadas por grandes empresas que aumentan sus precios y que usan además, bueno, un esquema de producción megatóxico. Y luego también tenés el tema de salud de personas que cada vez comen menos plantas, cada vez comen más animales y cada vez están más enfermos, porque además la manera de comer esos animales después termina en productos o en empresas que son un desastre alimentario en todo sentido. Sole, ¿y esto cuánto hace que es así? Esto no fue, yo te escuché decir en una entrevista una vez que esto no fue así siempre, porque mucha gente responde esto. Sin embargo, es todo lo contrario. No, para nada. Eso es súper importante, que tenemos que entender que esto empezó a ocurrir y ocurre de una manera cada vez más voraz a medida que el capitalismo se instala como la norma que rige, que regula nuestra industria alimentaria y con eso la que rige y regula los ritmos y las formas productivas. Es muy interesante pensar como, bueno, no sé, por ejemplo, uno ve estas imágenes que son tan tristes y tan perversas de los pollos que tienen crecimiento récord en estos sistemas de confinamiento productivo en donde se crían, no sé, 5.000, 10.000 animales en un galpón del que no van a salir nunca, no van a ver nunca la luz del sol, nunca van a sentir otra cosa que no sea el cuerpo del otro animal al lado, del que solo se está esperando que coman lo más posible y que engorden en el menor tiempo posible, desarrollando lo que la industria más desea, que es una parte del animal, que es la superpechuga. Entonces son animales con superpechuga que no pueden, cuyos huesos no llegan a desarrollarse al ritmo de esa carne, entonces se quiebran porque no pueden sostenerse, cuyos órganos no pueden resistir ese crecimiento acelerado, entonces también son animales que sufren daños cardíacos, que sufren daños pulmonares, que tienen, en fin, una serie de trastornos de sus funciones que los hacen vivir experimentando mientras engordan en esos 48 días, lo que antes engordaban en meses. Nos hacen vivir bajo el dolor y bajo una experiencia de tormento absoluta. Ahora, ese pollo fue una propuesta, por ejemplo, del gobierno norteamericano. En un momento se dijo, bueno, ¿cómo se va a desarrollar el pollo del mañana? Y se propuso a un grupo de científicos se propuso a criadores desarrollar cruzando distintas razas de pollos y hasta llegar a estos animales que recibieron un premio y luego recibieron también formas de producción que hiciera que ese crecimiento que se iba a dar en esta raza desarrollada fuera aún mayor. Entonces, primero vino, bueno, el desarrollador del pollo, después vino el desarrollador del galpón, vino el desarrollador del alimento, después el desarrollador de cosas que había que hacer y darles a esos animales para que esos animales sobrevivieran las condiciones que les presentaba el esquema de negocios. Por ejemplo, darles antibióticos todo el tiempo para que no se enfermaran y al mismo tiempo descubrieron que los antibióticos que hacían, que engordaran más. Bueno, toda esta locura que empezó con la idea del pollo del mañana en los años 50 y terminó concretándose con estas granjas factorías que vemos hoy extendidas en absolutamente todos los lugares del mundo, se avanzó eso desde los años 50 hasta ahora, pero se concretó y se consolidó muchísimo en los últimos 20, 30 años. Y lo mismo se puede seguir con la producción de cerdos, con la producción de vacas. Nosotros en Argentina, por ejemplo, las vacas nosotros teníamos en el país un sistema ¿cómo se dice? Agrícola ganadero, que de repente tenías campañas de cereales y luego
vacas pastando en el campo. Y hubo un programa del gobierno que ayudó y apoyó a que a partir de 2008, cuando estos granos empiezan a cotizar muy fuerte en bolsa y cuando Argentina se empieza a ver como un posible comedero para esos animales que iban a ser engordados en China o en Europa, empiezan a subsidiarse los corrales de engorde de ganado. Entonces las vacas pierden su lugar en el campo y pasan a ser prácticamente en forma exclusiva engordadas en esos espacios de confinamiento en donde los animales viven todo el tiempo entre su propia bosta, en su propia orina, viven en un ambiente infernal para concretar ese propósito. Y a mí todo esto lo que más me impresiona es que mientras lo naturalizamos, es una cosa que se enseña en las universidades del mundo, se hacen ferias de negocios. Yo he ido a ferias, por ejemplo, se llaman pollos y cerdos, porque como son los animales que más se explotan alrededor de estos campos que los toman como valor agregado. Y he ido a esas ferias de negocios. En ferias de negocios hay, por ejemplo, no sé, pollos encerrados en jaula y te muestran el que tiene tal sistema, el que tiene tal otro. Entonces algunos están como agonizando del calor porque no reciben la refrigeración que les están vendiendo en ese stand y los otros la tienen. Y son cosas como que están tan objetificados, no sé cómo se dice, cosificados los animales, que hay un montón de hombres de negocios pasando por ahí y viendo eso como lo más normal, y un montón de establecimientos y un montón de suplementos de campo de los diarios contándote eso como algo maravilloso, y un montón de estudiantes aprendiendo eso como lo que se hace y la única forma que existe en el mundo. Y mientras tanto todo el resto de la sociedad va comprando eso sin cuestionarse de dónde viene, sin saberlo en la mayoría de los casos, y vamos todos luego teniendo un escenario cada vez más terrible, porque mientras este sistema avanza, todo se destruye. Sí, escalofriante realmente lo que explicás, y particularmente me llamó mucho la atención, en un momento en tu libro decís que un niño tiene que enfrentarse al obstáculo de la alimentación actual y global para llegar a una adultez sana. O sea, vemos la alimentación como un obstáculo para la salud, y particularmente la industria láctea siempre nos vendió que ese producto está asociado a salud. ¿Qué estrategias siguieron para vender una cosa tan contraria a lo que realmente son? Bueno, lo que pasa es que todo esto, nosotros estaríamos como tratando de descubrir los velos de todo esto, si los velos de todo esto no fueran tan poderosos y no fueran tan bien alimentados por la mejor anestesia con la que cuenta la sociedad, que es la publicidad. La publicidad aparece como un gran manto que habilita el horror mismo, porque las personas solo ven ese resplandor de la promesa publicitaria, la exaltación del deseo y lo que todavía se imprime como realidad, no sé, en los paquetes. Las personas ven, volviendo al pollo, las personas ven una foto de un pollito en el campo, las personas ven una foto de una vaca pastando, las personas ven al señor que baila ordeña con el tacho abajo. O sea, la idea de la imagen bucólica que alguna vez fue esa relación, termina como escondiendo y revistiendo toda una idea que en realidad no es. Con respecto a la salud pasa exactamente lo mismo. Hay un sistema creado por la industria en donde se propone, y son acuerdos reales, de cuando uno sigue esto se crea y se gesta muchísimo en los primeros superproductores y el país más capitalista, que más ha defendido el capitalismo en el mundo, que es Estados Unidos. Y si uno sigue como, bueno, la historia de la industria alimenticia, uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos empiezan a tener exceso de consumo de lácteos y de la producción de leche, y a partir de ese exceso se empiezan a consolidar formas de venta y se empiezan a consolidar formas de obligar a la población a consumir eso que la industria superproduce. O sea, nosotros nos alimentamos para sostener un negocio, y eso es súper increíble de ver, ¿no? No nos alimentamos en pos de nuestros deseos, de nuestras necesidades y nuestros gustos, sino en pos de tener que sostener a una industria que, si no estuviera nosotros como consumidores, que cada vez comemos más y desde edades más tempranas la única cosa que ellos ofrecen, o las pocas cosas que ellos ofrecen, el negocio se caería, y entonces esa es nuestra costa. No hay una industria alimentaria pensando cómo hacer para dar los mejores alimentos posibles a las personas, sino es cómo hacerlos comer más. Y entonces con los lácteos es increíble lo que ocurrió, porque es tan perfecto el discurso que obliga a las personas, que hacen que logró que uno ve una leche y en lugar de pensar leche piense calcio,
en que piense que sin esa leche, entonces ese calcio desaparece de la vida. Y eso está impreso en las guías alimentarias para la población. También, nuevamente, se enseña en la universidad, se repite en los congresos, cuyos principales financiadores son las industrias lácteas, y después se subraya con publicidad de la típica y la tradicional. Por supuesto, hay profesionales que salen de ese esquema y que logran mostrar a la población que no, así como si nosotros necesitáramos los lácteos para que nuestros huesos estuvieran bien y para que nuestro sistema nervioso estuviera íntegro, porque es cierto que necesitamos el calcio, ¿no? Ahora, si nosotros necesitáramos sacarlo de la vaca, nosotros hubiéramos nacido como abrazados a vacas, no hubiéramos nacido como... La idea de la vaca es una construcción cultural que se impuso en el mundo gracias a todo este esquema. Ahora, calcio hay en un montón de otros alimentos mucho más baratos, mucho menos crueles y mucho más disponibles, mucho más diversos también, porque imaginemos lo descabellado que es imponer un único alimento que proviene de un animal enorme, que para producirlo tiene que gestar y parir a otro animal. Si nosotros necesitáramos eso, hay lugares donde nunca vieron una vaca en la vida, ni siquiera les resulta posible metabolizar eso, y de todos modos son obligados a consumir esos lácteos porque es el único alimento que les llega, ¿no? Porque los gobiernos además encontraron en las vacas y en los lácteos la caridad posible y el parche social para que en lugares en donde no llega nadie, donde la pobreza está instalada desde hace muchísimos años, los niños sean alimentados con eso, las familias sean alimentadas con eso. Es muy perverso cómo se crean trampas que son sumamente sólidas, que empiezan como ideas de negocio, pero que luego son muy exitosas porque se repiten, pasan a ser parte de nuestra inercia cultural, nadie las cuestiona, y una vez que alguien las quiere cuestionar, bueno, pareces el anticristo, porque le estás sacando la leche a los nenes. Es que justo me da el pie para una pregunta que te quería hacer. Yo escuché que te pusiste a investigar todo esto también en relación a tu preocupación por cómo alimentar a tu hijo, a tu hija. Me hizo acordar mucho al libro que escribió Jonathan Safran Foer, que escribió Eating Animals, ¿no? También por la misma razón. Creo que él se hizo vegano, vegetariano, después de hacer una investigación de qué le iba a dar de comer a su hijo, y al final me parece tan interesante lo que voy a decir. Yo sé que suena un poco naif, un poco poético, pero al final en la alimentación, tal y como la vemos hoy en día, es una ruptura del amor, es una ruptura de la familia. Lo explicabas en una charla también. Yo no sé si querés abordar un poquito eso, porque me parece un concepto maravilloso. Sí, bueno, a mí siempre me impresiona pensar que la empresa alimentaria, la empresa más poderosa de alimentos del mundo es Nestlé. Nestlé se consolida y se vuelve lo que se vuelve porque creó un negocio basado en una necesidad que nosotros no teníamos y que nos rompió nuestra matriz humana, que es crear los sustitutos de leche humana para alimentar bebés. Nestlé crea un producto absolutamente inferior a la leche para alimentar bebés, pero lo vende como un producto superador y lo vende en alianza con médicos. Lo que crea es este gran artefacto de consumo, este gran artefacto publicitario que es profesionales de la salud recomendando a las familias qué es lo mejor para alimentar a los hijos. Y uno cuando tiene un hijo, si hay un estado de vulnerabilidad extrema, es el nacimiento de un bebé. Y más, estamos hablando de un momento cuando surge esta empresa y cuando surge este negocio, era un momento muy particular de la humanidad, porque las personas empezaban a tener a sus familias en los hospitales, estaban siendo sujetos de una experimentación que es la salud pública, de la obstetricia y la neonatología. Todavía eso no estaba desarrollado y se hizo esa investigación, lamentablemente se hizo de una manera muy cruenta, que es en vivo. A medida que iban los partos llegando a los hospitales, se iba desarrollando la ciencia que luego iba a acompañar a las familias en ese momento. Pero lo que más se desarrollaba era un miedo muy grande de las personas que iban a experimentar esa situación, que era muy sanguinaria,
y la figura de nuevos expertos que iban a decirnos de qué manera nosotros debíamos alimentar a nuestras familias, ¿no? Los expertos en alimentación de bebés. Eso es algo que surgió en un momento y eran expertos de nada, porque no tenían ni idea y porque no hay un alimento mejor que la leche humana. Sin embargo, se crea todo ese dispositivo, se crea toda esa confusión colectiva y se imprime tan fuerte que en 30 años de ese primer invento que mató muchísimos bebés, que creó un genocidio enorme, que mató bebés en África, mató bebés en Europa, mató bebés en América, enfermó, hay una gran cantidad de personas de la población que terminaron severamente enfermas. Lo que pasa es que nosotros tenemos después una idea de salud y enfermedad que está distorsionada, entonces la gente por menos de una agonía hacia la muerte no se cree que nadie está enfermo, pero la salud de la población terminó muy erosionada producto de ese experimento. Se crearon lamentablemente leyes laborales que luego hicieron que la lactancia materna fuera un desafío terrible para muchísimas, y se creó sobre todo el miedo como patrón que hace que uno cuando tiene un bebé lo primero que piensa es capaz no voy a tener leche, capaz no voy a poder amamantarlo, sin duda hay una industria que es mejor, entonces aparecen los profesionales diciendo el bebé se va a morir de hambre, y así estamos en una sociedad a nivel global cuyo índice de lactancia materna exclusiva durante solamente 6 meses es del 36%. O sea, solo el 36% de los bebés del mundo son amamantados, consumen leche humana. Solo el 36% de las mujeres del mundo pueden satisfacer su deseo, cuando se supone que por estadísticas es más o menos el 98% de las mujeres las que deseamos amamantar. Luego vemos ese deseo obstaculizado por un montón de cosas, primariamente por el miedo y primariamente por la mala información de los profesionales de la salud y de una industria que mostró que no hay nada más exitoso que la publicidad, no hay nada más exitoso que decirle a la gente yo tengo el mejor alimento del mundo, es tecnología, es ciencia, es sofisticación y viene de un nuevo universo que luego se desarrolló en esto que vemos, ¿no? El universo de la vaca que nos da la leche. Definitivamente, es absolutamente escalofriante escucharte y sobre todo de la experiencia de haber hecho investigaciones que involucran, bueno, estudiar los manejos de la industria, estudiar cómo es que han hecho, incluso para que la propia ciencia se vuelva una suerte de mercenario capitalista también en muchos casos, y no digo toda la ciencia, pero sí una parte. No, pero sí hay muchísimo, digo, el principal sponsor de los congresos de pediatría y de neonatología del mundo es Nestlé y son las industrias que desarrollan este tipo de productos. Y después lo que nos desconectan es con nuestra humanidad, nos desconectan con, nos impiden ese primer vínculo, nos impiden ese goce y ese ejercicio de nuestro deseo primario, esa capacidad de entendernos como humanos, de vincularnos desde un lugar muchísimo más genuino que estar creyendo en un producto, en un experto y en una industria que además es absolutamente poco democrático, porque el que no tiene plata tiene el mismo problema de no creer en su cuerpo, del profesional que le dice que tiene que comprar el producto y no poder acceder a ese producto. Entonces encima le da lo que puede, que generalmente es leche en polvo de la peor calidad. Todo es una sucesión de desastres que por supuesto requieren que nosotros como humanidad nos replanteemos muchas cosas. Yo creo que uno de los despertares más interesantes que puede tener la gente es reconstruir este tipo de historias, ver de dónde viene esa leche que hoy ofrecen y que todavía siguen ofreciendo con la palomita azul, esos logos encantadores, esa cantidad de claims que decoran los paquetes, en donde dicen, el otro día miraba a uno de una otra empresa, Nutribaby, y decía, cuidado, amor, como todo ese tipo de cosas que nos fueron robadas a nosotros y fueron impresas en paquetes, que si uno realmente ve el origen de todo eso, es exactamente lo opuesto a pensar en cuidado, amor, inteligencia, desarrollo. Es lo contrario, somos sobrevivientes y nuestros bebés son sobrevivientes y venimos siendo hace 3 generaciones sobrevivientes de una industria sumamente perversa que está poniéndonos y poniendo nuestras mejores cualidades y nuestras mejores experiencias a su disposición para hacer crear un negocio. Y en el medio expone a un montón de animales, a un montón de vacas, a un montón de terneros, a una sucesión de horrores que yo estoy segura de que si el 99% de las personas
pudiera verlo, dejarían de confiar en eso, dejarían de tomarlo y se sentirían que están siendo testigos y que están siendo cómplices de una fábrica de crueldad de lo más perversa que se puede ver. Es exactamente lo opuesto a lo que se vende. Nos venden como cuidado algo que es el ingreso al infierno para los animales, para nosotros, para todos los que estamos como en este mundo, en este momento. Seguro. Muchas gracias, Sole. La verdad se nos acaba el tiempo. Yo te haría 1000 preguntas. La gente nos ha escrito por Twitter, por Facebook, un montón de preguntas. En un chat enorme de WhatsApp también nos mandan alguna. Te hago 2 solamente porque son de verdad, son decenas. Una nos pregunta, Cristina desde Barcelona nos pregunta, ¿cuáles son las iniciativas más interesantes que conoces para cambiar esta situación? Mira, para mí siempre las iniciativas más interesantes vienen de pequeños grupos humanos y vienen como desde la idea de reconectar, de recuperar las culturas locales, de salir del supermercado como espacio de consumo, reconciliarse con los espacios campesinos que todavía preservan en la cultura alimentaria local algo muchísimo más sano. Sin duda también confío y creo mucho en los grupos que están trabajando para hacer que la información llegue a las personas. Yo creo que la información cambia, entonces me parece que ahí hay algo en lo que tenemos que confiar. Yo como periodista, tal vez es como, para mí es el antídoto para la anestesia colectiva y para esto que yo llamo la cultura zombie, que es lo que nos invade y que después nos deja encerrados en nuestra casa como aterrados de miedo sin entender que este coronavirus es en realidad una expresión, pero puede haber un montón más mientras sigamos con estas granjas industriales y un montón más de cosas y cada vez peores a medida que sigamos depredando así la naturaleza. Entonces, eso, yo en lo que más creo es en los pequeños grupos humanos que empiezan a compartir otro tipo de saberes, otro tipo de información y otro tipo de forma de acceso a la comida, y en los grupos que develan todo esto, bueno, como ustedes también, ¿no?, que pueden hacer campañas que concienticen a las personas y que les muestren cosas que los grandes medios lamentablemente no van a salir porque los grandes medios viven de la industria alimenticia. Muy bien. Silvia desde Argentina nos pregunta, ¿qué pensás del veganismo como opción de dieta? Mira, yo creo que el veganismo es una gran opción, sobre todo desde las ciudades. Creo que es una respuesta. Creo que hay cosas que no se pueden comer más y no se deberían comer más. Creo que la leche y los lácteos es una de esas cosas. Creo luego que el veganismo es una gran expresión desde las ciudades, es sumamente ética y es sumamente importante. Creo que, por supuesto, no es la única, porque yo creo en la diversidad humana y creo que hay muchos grupos viviendo en situaciones de armonía con la naturaleza y de muchísima conexión y de preservación y que son custodios de la biodiversidad y que lo hacen en un contexto que podrían llamar muchos de explotación, pero también otros podríamos llamar de red de intercambio y de conexión. Entonces yo creo en un mundo de muchos mundos, como dicen los zapatistas, y creo que para que esos muchos mundos existan tenemos que abrir todos nuestro corazón a saber que esas otras posibilidades van a existir, pero sin duda creo que una de esas expresiones que tiene que consolidarse y a la que adhiero desde la ciudad es al veganismo. De acuerdo, además también... Adhiero al veganismo, voy a hacer un reparo. Adhiero al veganismo, pero no adhiero al veganismo de las marcas, no adhiero al veganismo de los ultraprocesados, no adhiero al veganismo que viene Unilever y pone sus productos veganos, no adhiero a la hamburguesa de laboratorio, pues eso también es muy interesante. Adhiero como a la idea de quitar a los animales de la mesa en la medida que los animales lleguen de estos lugares horrorosos, en la medida en la que se puede pensar en comer riquísimo y sin necesidad de nada de eso. Ahora, si vamos a pensar, la Coca-Cola es vegana, y la verdad que no, prefiero no estoy lejísimo de esos grupos que intercambian, bueno, que la idea de que si no está el cadáver no está la muerte, en eso no adhiero, ¿no? Como una cosa que no esté el cadáver en tu plato, la otra cosa es que la cadena de horrores que represente que esa gaseosa esté en tu mesa, bueno, eso es como que genera un montón de muerte, la muerte que se carga Coca-Cola, destruyendo los acuíferos, las fuentes de agua, destruyendo un montón de cosas, es igual, es mucho más grave tal vez que la persona que va y se hace un huevo. De acuerdo, yo por eso en mi Twitter, si te fijas, dice creo ser vegano, porque no estoy muy seguro si soy vegano o no. Yo intento no meter nada de contenido animal en mi plato, pero no adhiero también a esas cuestiones. Yo no soporto que alguien me diga que el aceite de palma es vegano. Claro, hay que salir de la demencia de este sistema, sin dudas, hay que salir del supermercado,
hay que salir de una industria que es desastrosa y que genera destrucción con un montón de, ¿viste? Las almendras, o sea, las personas de repente es como quieren comer almendras para comer algo más justo y están generando un desastre, las plantaciones de almendras tremendo. Entonces, lo que es el problema es el sistema, y lo que está destruyéndonos y destruyendo toda la vida es el sistema, y es el sistema el que engarza a plantas, animales, personas, a todo lo que está vivo como si fuese una cosa de la que se pueda aprovechar lo más posible. Sí, sí, no, sin duda no es el fin del camino. Sole, bueno, te queremos agradecer muchísimo, pero a todas las personas que entrevisto les pido una despedida. Creo que estamos en un momento donde los imaginarios colectivos se han flexibilizado mucho, quizá como nunca en la historia. Yo no tengo otro momento histórico en la cabeza donde la gente, quizás hace 3 semanas, pensaba que la vida que estamos viviendo hoy era absolutamente impensable e imposible, que iban a retraer todos nuestros derechos individuales, que se iban a cerrar todas las fronteras, es la primera vez que pasa en la historia, que se derrumba prácticamente una parte del capitalismo, lamentablemente la más débil también, hay que decirlo, la más grande no se va a derrumbar tan fácilmente con un virus, pero sí están pasando cosas que nuestro imaginario no tenía. Entonces, creo que estamos en un momento donde podemos imaginar lo peor y lo peor. Son esos momentos bisagras de la historia, ¿no? Entonces, Gramsci decía que se debe ser inteligente, en la inteligencia se debe ser pesimista, pero en la voluntad se debe ser optimista. Yo te quiero pedir los 2 mensajes, el mensaje pesimista y el mensaje optimista, para que entendamos ese momento de bisagra en el que estamos. Bueno, yo creo que el mensaje pesimista es dejarnos acorralar por el miedo y que el miedo tutele nuestras vidas. Creo que cada vez que adoptamos por ese túnel nos volvemos como sujetos incapaces de pensar, que delegamos nuestra autonomía a quien nos prometa que nos va a defender de todo esto, buscamos defendernos a nosotros y nos perdemos la perspectiva y la oportunidad de lo bueno que para mí tiene todo esto, que es poder poner ese freno, quienes tenemos el privilegio de no vivir en lugares que obviamente están perdiendo hasta la capacidad de comer y de llevar un alimento a su casa porque no pueden trabajar y del trabajo depende el acceso a la comida. Entonces, quienes tenemos el privilegio de poder detenernos a pensar, podemos aprovechar y ver todo, ¿no? ¿A qué estamos destinando nuestro tiempo? ¿Por qué pensamos que muchas de las cosas sin las cuales no podemos vivir, en realidad sí son prescindibles y no hacen a la esencia de nuestra vida? ¿A qué le estamos dedicando nuestra integridad, nuestro tiempo? El tiempo me parece que es clave para pensarlo en el día de hoy, ¿no? Podemos dedicar nuestro tiempo a algo mucho más interesante, a informarnos, a leer, a detenernos a pensar, a ver realmente si vamos a dedicar el poco tiempo que podemos salir a la calle a hacer una fila en un supermercado monstruoso, o lo podemos aprovechar para contactarnos con algún productor de verduras agroecológicas que hay cada vez más y que necesita nuestra ayuda para recobrar esos lazos humanos que nos enorgullecen y nos hacen pensar que somos parte de una fábrica de reproducción y de consolidación del horror que termina en virus como este y en encierros como este, del que ojalá no volvamos a vernos involucrados. Y danos el optimista también. Eso era el optimista, ¿cómo decirlo? Vos decís que estamos saliendo ahí. El optimista era ese. Aprovechar a pensar, a sentir, a conectarnos. Está bien. Bueno, yo creo que podemos, que este tiempo puede servirnos para eso. O sea, el peor es dejarnos acorralados en el miedo, ¿no? Y decir, bueno, listo, estamos paralizados, estamos a merced de los gobiernos de turno, de sus políticas de control y cuidado, estamos a merced de que el virus nos ataque. Y el optimista es decir, nosotros dentro de este tiempo que vamos a lograr cada uno en nuestra casa, podemos reconectarnos, podemos repensarnos y podemos nutrirnos de otras cosas que nunca tenemos tiempo de nutrirnos y que nos pueden hacer cambiar y contagiar a otros de estos cambios que muchas personas estamos viviendo y que nunca tenemos tiempo de decir, che, mira, ¿sabes qué? Léete esto, fíjate esto, pensemos esto juntos. De acuerdo. Ayer coincidís plenamente con la entrevista de ayer, el presidente Samper, expresidente de Colombia, nos decía lo mismo. Aprovechemos esto para la reflexión y yo creo que más o menos es un poquito lo que nos está quedando. Sole, muchísimas gracias. De verdad, un placer. Gracias. Muchas gracias por recibirnos ahí en tu confinamiento y esperamos verte pronto de nuevo, quizá en otro contexto. Esperemos que en otro contexto. Muchísimas gracias. Por favor, me invitan vamos a viajar después. Sí, exacto. Vamos a caminar, por lo menos, por la calle. No, sí, viajar es caminar derecho. Bueno, exacto. Muchas gracias. Que tengan todos un muy lindo día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Muy bien. Mateo, le sacamos a Sole Online. Perfecto. Ahí me quedo yo 2 segunditos más para decirles que el día de mañana sacamos un nuevo monográfico, un nuevo informe monográfico sobre otra de las pandemias
que han azotado la historia de la humanidad. Estén atentos, saben que el viernes sacamos el ébola, ayer tuvimos una entrevista live, hoy otra entrevista live y el martes es el Día Mundial de la Salud y tenemos 2 entrevistados, un entrevistado y una entrevistada, el médico Luis Falcón de España y la médica Stephanie González de México. Ellos nos van a hablar sobre todo de la medicina desde el punto de vista de lo público, desde el punto de vista de la política pública, de la salud pública y van a hablar también de unos elementos muy interesantes, de cómo juega en nuestro organismo el comernos los animales, de qué manera esto nos influye para bien, para mal. Vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de conclusiones posibles. Yo me quedo también con el mensaje pesimista y el mensaje optimista. El pesimista creo que lo acabamos de oír. El mundo que nos rodea en este momento es el que nos acaba de explicar Sole Barruti. Pero me quedo con el optimista y es que existan periodistas así, que hagan esta parte del trabajo, que nos cuenten estas cosas para que podamos tomar decisiones. Así que, bueno, esto me genera esperanza. Como decía Cortázar, de todos los sentimientos humanos hay uno que realmente no es nuestro y es la esperanza. La esperanza pertenece a la vida. Es la vida misma defendiéndose. Muchas gracias. Les veo mañana y compartan este vídeo por sus redes sociales.